Buenos días, queridos hermanos. Espero que hayáis descansado bien. Bienvenidos un día más al devocional Desayunando con la Palabra. En esta mañana nos acompaña de nuevo nuestro querido hermano Manolo Reyes de Sevilla, de la Iglesia Nueva Sion, y para nosotros una bendición poder compartir este devocional y nos ayuda a reflexionar, a meditar en esta mañana sobre un pasaje que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículos del 11 en adelante, y nos ayuda a ver cómo son las promesas que Dios derrama sobre su Hijo. Y Dios es fiel en todo, realmente también lo podemos ver en nuestras vidas, y cómo también una vida devocional de oración hacia Él nos ayuda a entender las maravillas y las bendiciones que Él tiene para su Hijo. Así que gracias, Señor, por este devocional, gracias, Manolo, por compartirlo con nosotros, oramos por ello y pedimos, hermanos, que el Señor os guarde, bendiga y sea un día de bendición en el Señor. Que paséis buen día, hermano. Amén. Hola, buenos días hermanos y bienvenidos a este nuevo episodio de Desayunando con la Palabra. En esta mañana me gustaría que pudiéramos abrir nuestras Biblias y meditar en un texto que encontramos en 2 de Corintios en el capítulo 7 a partir del versículo 11. 2 de Corintios 7, 11 dice así: Así acabó Salomón la casa del Señor y el palacio del rey, y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor y en su palacio. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: He oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Hermanos, ¿recordáis cuando el Señor Jesús entró en el templo y vio que aquello se había convertido en un mercadillo? Él coge un látigo y hace un hato de cuerdas y empieza a echar a todo el mundo fuera y tira las mesas y se indigna. ¿Por qué se indigna? Porque el templo debería ser la casa de oración. Y aquí cuando, en el contexto en el que nos encontramos en Segunda de Crónicas, nos encontramos que Salomón ha edificado el templo según los planos que Dios mismo le dio a David su padre. David no pudo o no quiso el Señor que David edificara ese templo, sino que fuese su hijo Salomón. Y cuando Salomón ya ha terminado el templo y ha dedicado el templo y ha habido una fiesta de todo el pueblo, la gloria de Dios desciende de forma física, desciende de forma visible sobre aquel lugar santísimo, y el templo es inhabitado por la presencia de Dios. Y ese templo es un templo donde la oración es lo fundamental, es casa de oración. Y cuando nos encontramos con este texto, lo que nos vamos a encontrar son con unas promesas que Dios mismo derrama sobre nosotros cuando oramos. Es uno de los textos que más me anima a mí a la hora de la oración, porque son promesas que están ahí directamente relacionados con nuestro hábito, con nuestra práctica de oración. Fijaros que Dios le dice a Salomón, le aparece a Salomón por la noche y le dice: he oído tu oración. Ahora, ¿cuál es la oración de Salomón? ¿Cuál es la oración? ¿Cuál es la petición? ¿Cuál es la súplica de Salomón delante de Dios? Y eso es lo que nos encontramos en el versículo 36 del capítulo anterior, que dice: cuando pequen contra ti. ¿Cuando pequen contra ti quién? Cuando pequen contra ti el pueblo. Cuando peque contra ti el pueblo, dice, pues no hay hombre que no peque. Y cuando estés airado contra ellos y los entregues delante del enemigo
y estos los lleven cautivos a una tierra lejana o cercana, si recapacitan, dice, en la tierra donde hayan sido llevados cautivos, y se arrepienten y te suplican en la tierra de su cautiverio, diciendo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente, si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de su cautiverio, a donde hayan sido llevados cautivos, y oran, vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que has escogido y hacia la casa que he edificado a tu nombre, dice en el 39, escucha tú desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su súplica, dice, hazle justicia y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Salomón está orando, intercediendo por su pueblo. Él está diciendo, mira, si tu pueblo peca contra ti, pero hay un genuino arrepentimiento, entonces tú escucha su oración, hazle justicia, pero escucha su oración. Y Dios le dice a Salomón ya en el capítulo 7, versículo 12, he oído tu oración, sé lo que me estás pidiendo, soy consciente y voy a actuar en consecuencia, voy a concederte esa petición que tú has puesto delante de mí en oración. Ahora, mirad, evidentemente hay un condicionante y esto es lo que nos vamos a encontrar en el versículo 14 y este versículo 14 es en el que me gustaría que centrásemos nuestra atención. El versículo 14 dice, hablando del pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos, justo lo que le estaba pidiendo Salomón. Ahora, ¿cuáles son esos condicionantes para que nuestra oración realmente sea oída desde los cielos? Lo primero es la humillación. El pueblo debe de humillarse. ¿Qué significa esto de que debemos humillarnos? Es el reconocimiento de nuestro pecado, es la confesión, es el reconocer de que no somos, ni mucho menos, estamos a la altura de lo que un Dios 3 veces santo exige por su propia condición de ser Dios y nosotros meras criaturas. Nosotros somos pecadores y ese pecado en nosotros que traemos en nuestra ADN requiere de parte de Dios que seamos conscientes de ello, que reconozcamos ese pecado, y eso es el humillarse. Primera de Pedro 5:5, Pedro dice, y todos los genuinos creyentes, dice, revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cómo se demuestra la humildad? ¿Cómo se demuestra nuestro reconocimiento de nuestra propia condición humana? Pues con el trato humilde con todos los demás, con un trato realmente que no se pone por encima de nadie. Y esto a Dios le agrada, esto es algo que Dios va a requerir como una condición para oír desde los cielos nuestras oraciones. La segunda cosa que Él pide, dice, y oran, si mi pueblo ora. Evidentemente Dios no te va a escuchar si no oras. Dios no va a poder darte nada si tú no le pides. Y esto es lo que Jesús nos enseña, ¿no? Cuando dice, ¿quién siendo padre, si un hijo le pide pan, le da una piedra? ¿No? Evidentemente ese hijo ha pedido y el Padre le ha dado conforme a su amor. Entonces Dios, cuando tú le pides, Él te va a responder según su voluntad y siempre con el amor que le tiene a sus hijos. Esto es lo que Pablo también expresa cuando dice en Romanos 12:12, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. El Hijo de Dios tiene que estar dedicado a la oración, que no es otra cosa que ejercer dependencia de Dios, ejercer una comunión, una comunicación
fluida e intensa con Dios. Y luego dice, si buscan mi rostro. Esto de buscar el rostro es una forma hebrea de expresar el anhelo en el corazón. Si mi pueblo anhela, si realmente me desea, esto es algo que yo voy a bendecir, yo voy a oír. Si buscan mi rostro. Y por último dice, si vuelven de sus malos caminos. Arrepentimiento no es otra cosa que dar un giro de 180 grados. Yo iba en esta dirección equivocada, pero me doy un giro de 180 grados y voy en la dirección opuesta. Esto es arrepentimiento. Esto es lo que está diciendo aquí el Señor con otras palabras. Si vuelven de sus malos caminos, si se dan el giro y vuelven de sus malos caminos. Claro, esto, hermano, es una actitud que solamente puede surgir de un corazón que ha sido regenerado por Dios. El hecho de que nosotros nos arrepintamos y volvamos de nuestros malos caminos para seguir los caminos que Dios nos ha trazado en su palabra. Por lo tanto, estas 4 condiciones que aquí nos resume Dios en su palabra traen luego como consecuencia que Dios derrame sus bendiciones sobre nuestras oraciones. Y mirad en el versículo 14 de nuevo, hay 3 áreas en los que, o 3 alcances de esas promesas de Dios. Yo oiré desde los cielos. Mirad, cuando oramos, una de las promesas que Dios nos da es que Él nos oye. Él oye nuestras oraciones. Cuando tú hablas con Dios, Él te escucha. Y esto es una promesa, porque los ídolos, las estatuitas y todas las cosas a las que mucha gente le dedican tiempos y tiempos en pedirle cosas, no tienen oídos, no pueden escuchar. Pero Dios promete, si mi pueblo ora, yo oigo. Y esto es una preciosa promesa. Y esto es lo que dice Pedro, ¿no? Cuando en 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. Y ahí Pedro está citando al salmista en el Salmo 34. Y Hebreos dice, 7:25 de Hebreos dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Dios vive perpetuamente para interceder por nosotros. En este caso, Cristo Jesús, que está sentado a la diestra del Padre. Como sumo sacerdote, Él está ocupando ese lugar de intercesión eternamente. Y Él oye nuestras oraciones. Esto es una preciosa promesa. La segunda, el segundo alcance de las promesas de Dios tiene que ver con lo que dice a continuación. Dice, perdonaré su pecado, perdonaré su pecado. Y esto es una de las promesas que va ligado a lo que nos enseña toda la palabra. Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Nosotros somos pecadores, pero Cristo ha muerto a nuestro favor. Cristo ha, con su sangre, cubierto el pecado que nosotros arrastramos, el pecado pasado, el presente y el futuro. Y Cristo ha hecho que nosotros recibamos su justicia cuando Él ha sido cargado con toda nuestra impureza, injusticia e iniquidad. Por lo tanto, nosotros ahora, como dice 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, si reconocemos que somos pecadores, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Dios perdona, pero Dios perdona en base a la obra perfecta, una vez hecha y por siempre, de Cristo Jesús. Si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, no tienes el perdón de Dios, porque es necesario que por fe nosotros nos acerquemos y aceptemos a Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección. Por lo tanto, esto es una preciosa promesa. Ese perdón de pecado nos
nos lleva directamente a las puertas del cielo. Ese perdón de pecado es el que nos capacita para poder entrar en ese templo, en ese lugar santísimo, en esa comunión íntima y perfecta con Dios. Es ese perdón de pecado que nos hace hijos de Dios por medio de la sangre vertida de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y por último dice, y sanaré su tierra. ¿Y esto qué tiene que ver? De sanar su tierra. La tierra es maldita por el pecado, ¿no? Desde la creación. Pero cuando él dice, y sanaré su tierra, está hablando de la provisión de Dios. El perdón de pecado tiene que ver con tu muerte eterna, que Él te va a perdonar para que tengas vida eterna. Pero también da una tercera promesa, que es el que Él va a sanar la tierra y con eso te va a dar las provisiones. Lucas 18:29 dice, entonces Él les dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo, ahora y en el siglo venidero, la vida eterna. Hay una provisión de parte de Dios para tu vida ahora, en estos momentos. No estamos hablando de riqueza, no estamos hablando, sino es la provisión de Dios. Dios cuida de nosotros, Dios tiene un interés por nosotros, Dios sabe que nosotros necesitamos un sustento, necesitamos cobijo, necesitamos ropa, y Él promete que Él cuida de nosotros, Él sana la tierra y con eso nos da las provisiones necesarias. Y estas son promesas, hermanos, preciosas de parte de Dios, que realmente están en la palabra y que podemos hacernos de ellas, podemos asirnos de ellas para vivir unas vidas que glorifiquen a Dios, que no dejen de asombrarse de la grandeza de Dios y que realmente pues glorifican a Dios en su vida. Pues que así sea y que el Señor os guarde y os bendiga.